Bienvenidos emprendedores y empresarios a este nuevo Eureka Hablemos de Negocios. Hoy tengo la oportunidad de estar con una persona fascinante que ha dejado una muy buena huella durante su trayectoria y él es Carlos Lanza, curador de arte, escritor de libros, y ya lo tengo aquí conmigo para conversar en este Eureka Hablemos de Negocios. ¿Cómo ha estado, Carlos? Tranquilo. ¿Feliz? Siempre preocupado por la producción artística, leyendo, escribiendo, haciendo el ejercicio de pensar alrededor del arte. Hoy tenemos un tema que lo hemos denominado el negocio del arte. Vamos a descifrar, pero quisiera preguntarle de entrada, ¿se puede combinar en una sola oración negocio y arte? No, no creo. El arte no es un negocio, pero está relacionado con el negocio. Es solo para delimitar los temas, ¿no? Pero sí tienen relación. Pero prefiero pensar en primera instancia de que el arte es una sensibilidad, una creación, una virtud, y no tanto en sí mismo un negocio. Pero entiendo también que se produce un objeto estético que se mueve en el marco de la oferta y la demanda. Muy bien. Bueno, nosotros le hablamos a los emprendedores, a los empresarios, pero también a muchos artistas. Estamos viendo hoy en día que más personas, más artistas están surgiendo y que quieren exponer, quieren estar en una vitrina, quieren exponer sus obras en una galería. ¿Qué está pasando en el mundo del arte? Usted de primera mano pues pasa más pendiente, principalmente del arte plástico. ¿Cómo considera usted que está hoy el movimiento de los artistas en nuestra sociedad? Vea, Pamela, en relación a los años 80, hoy tenemos muchos más espacios exhibitivos. Le puedo mencionar el Centro de Articultura, está la Galería Nacional de Arte, el Museo de la Identidad Nacional, Mujeres en las Artes, Leticia de Oyuela, también el Centro Cultural de España, está el Salón San Pedrano. Hay mayores espacios, pero paradójicamente menos ventas. Menos ventas. ¿Verdad? Porque hay una depresión económica alrededor de la compra y venta de arte. Creo que tiene que ver con la crisis económica del país, se ha profundizado últimamente, fundamentalmente después de los sucesos del año 2009, del golpe de Estado. Ha habido una depresión económica generalizada, pero en el campo de las artes visuales se ha notado más. Y eso porque lo he conversado con artistas, incluso algunos han tenido que bajar el precio de sus obras, porque la gente no está comprando arte. Y si comparamos en el mercado mundial o global, ¿cómo están los artistas en otros panoramas, en otros espacios? Obviamente, en países europeos, incluso México, Sudamérica, el mercado del arte está mejor constituido. Pero aún así, en términos generales, ha habido una caída que tiene que ver también con la crisis de la economía mundial, por los sucesos que se han dado en Rusia, la guerra con Ucrania, el conflicto último de Israel-Palestina, ha generado una depresión económica general y que también toca las artes visuales, pero no se siente tanto como en los llamados países del tercer mundo o países mal llamados periféricos, ¿no? Pero aquí en Honduras, creo que de todo Centroamérica, es quizá el país donde la caída de la oferta del arte y la compra ha disminuido mucho. ¿Quiénes podríamos decir que son los responsables directos de esto? O sea, de esta caída que usted manifiesta que tenemos hoy en día en Honduras. Yo creo que tal vez tenga que ver con el modelo de mercadeo del arte, que prácticamente ha quedado reducido en Tegucigalpa, parece mentira, a una sola galería, ¿verdad?, que hace todos los esfuerzos por sostenerse y por promover la obra de arte, y por algunas personas que se dedican a la venta personalizada, es decir, a representar artistas que le llaman dealer, ¿no? Y bajo ese modelo, bajo esa estrategia, es imposible que se pueda constituir un verdadero sistema una verdadera industria del arte, un verdadero mercado del arte, es casi imposible. Quizá hacen falta más estrategias, mejores espacios para entender el arte no solo como un producto que se exhibe, sino como un producto que también puede ser sujeto de compra y venta. Quizá las propias instituciones culturales que mencioné hace poco
el tema de la promoción de la obra de arte como venta no ha sido un tema, solo ha sido, creo que el problema está en que el arte desde las instituciones que lo promueven solo llega a una determinada etapa, que es la etapa de la promoción, de la exhibición, pero no del mercadeo. Eso es bastante interesante. También conozco muchos artistas, no sé, me imagino que usted también, que tiene sus obras en sus casas, no queriendo exhibirlos de alguna forma. Hay quienes retienen su propio arte. En algunos casos me ha tocado pues platicar con artistas donde mucho tiempo resguardan sus obras. Está bien, es una decisión personal. Cada quien tendrá pues esa decisión, pero ¿por qué no moverlo? ¿Por qué no únicamente exhibirlo, sino también buscar esas plataformas de venta? Muchas veces dicen, muchos de los artistas o manifiestan que es por temor, por arriesgar, porque no confían en el mercado, en quién le va a hacer ese tipo de negociación, una vez pues dando su obra para que esto pueda ser exhibido. O sea que sienten riesgo, sienten temor. No sé si usted conoce esa realidad en los artistas. Sí, conozco experiencias muy personales. No voy a mencionar nombre, pero conozco la experiencia de un maestro que lo visité en su taller. Oiga, me tiene obra desde los años 70, 80, tiene todas estas épocas. Recién volvió a trabajar, ya tiene sus años, y cuando le pregunté por qué tenía tantas obras guardadas, me decía, no encuentro mercado. Pero también tiene que ver con que el artista se ha conformado, sobre todo el artista que ya tiene su edad, ¿no? Se ha conformado con solo producir, pero no ha pensado en la posibilidad de convertirse él en un gestor que le permita mover su obra en el espacio, ¿no? Yo creo que hay gente que está deseosa de comprar arte, pero no lo ve tan bien. Exactamente. Y lo ve en algunas instituciones, es cierto, pero esporádicamente. Si hubiera una conducta más dinámica de parte del artista, más agresiva de mostrar su trabajo y procurar su venta, creo que estaría mejor la situación. Pero también me parece que el mercado del arte es algo que se debe institucionalizar y no quedar a la voluntad del artista, a los esfuerzos personales del artista, que también se deben combinar. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se ha logrado institucionalizar un mercado del arte? Fíjese que en el campo de la música hay, platicando con Emilio Álvarez, hay una mayor proyección en este sentido y los productos musicales se venden más, pero los productos en el campo de las artes visuales se venden menos, ¿verdad? Sí, habría que explorar más. Hay un campo de investigación que se abre para los estudiosos del mercado, porque lo que sí le puedo decir es que hay una gran producción de arte plástico, de arte visual, ¿verdad? Y quizá lo que tenga que señalar desde el punto de vista de la crítica es que muchos de esos productos han perdido calidad, ¿verdad? Pero sí puedo reconocer que hay artistas espectaculares que tienen una obra que podía moverse en cualquier parte del mundo y sin embargo es una obra que está marginada del mercado. Hay que encontrar entonces las razones, porque cada caso es particular. Creería yo que también hay que evaluar cada uno de los personajes o de los artistas, cuál ha sido su pensar, su sentir, su actuar, y en base a eso pues determinar cuál podría ser la oportunidad que podría generarse o gestarse a partir de ese análisis en cada uno de los casos. Ahora, el mercado hondureño consume arte de alguna forma, o sea, hay quienes se identifican como compradores Los de arte. coleccionistas. Sí, y no sé cuánto de ese arte también, no solo los que compran a nivel nacional, sino también compran afuera. ¿Dónde están los compradores del arte hondureño? Usted viajó hace poco a Colombia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo es la dinámica en cuanto a toda la gestión cultural en los museos, en los eventos artísticos? No haciendo una comparación, pero sí un análisis para ver la oportunidad que podríamos tener. Mire, oportuna su pregunta porque tuve la oportunidad de asistir a la feria Arbo, Arte Bogotá. Y esta es una feria, por lo menos tiene dos
espacios, la Feria Nacional y la Feria Internacional. Pero dentro de la Feria Nacional, por ejemplo, está concebida no solamente para el goce estético del público que la visita, está concebida también para que los principales coleccionistas de arte de Colombia participen de la feria, le crean todas las condiciones para que lleguen a la feria, son invitados, les pagan hotel. ¿Quiénes son los que promueven o los que organizan esto? Generalmente son instituciones privadas, pero también la municipalidad, el gobierno, se aglutinan para generar esta feria. Pero está dirigida, hay un brochure, hay un formato, hay un programa especial para atraer coleccionistas. Está pensada desde esa perspectiva. Y no digamos la Feria Internacional de Arbo. A la Feria Internacional de Arbo llegan galerías prestigiosas de todo el mundo, llegan coleccionistas de todo el mundo. Les pagan desde pasaje de avión, les pagan sus hoteles, todo pensado para que esos grandes coleccionistas lleguen a comprar arte a Bogotá. Es decir, hay una industria muy desarrollada, o sea, hay una estética también del mercado, ¿no? Y eso no funciona en Centroamérica y mucho menos en Honduras. Bien, a mí me gusta promover y es una realidad, o sea, rescato toda una de las palabras y las valoramos para ver de dónde se pueden generar esas oportunidades. Los acuerdos con el Estado, la sociedad civil, incidiendo para que se crean más políticas públicas y que obviamente también se pueda ver materializado en acciones. Creo que desde la sociedad civil, desde el mundo de los artistas, podríamos nosotros tener una oportunidad, pero también de los conocedores de un mercado cada vez que quiere definitivamente moverse más ágilmente y que definitivamente tiene también la experiencia en cuanto a compra y venta de arte. Yo no soy conocedora, ¿verdad?, de esta parte al 100%, pero sí me parece que hay oportunidad para unificar esfuerzos y ser un poco más incisivo a la hora de desarrollar proyectos o estrategias, ya sea de un país o de una empresa, como dice, las iniciativas privadas uniéndose con las municipalidades o con el gobierno. Creo yo que por ahí se debe actuar, pero también haciendo un análisis de cómo es el artista, cómo es la personalidad del artista que tenemos. ¿Está abierto a los cambios, a esa transformación, a participar? ¿O tiene, digamos, sus tribus, sus espacios con las personas que trabajan? ¿O son abiertos a trabajar con otras personas y otros artistas de Honduras o de cualquier otra parte del mundo? No, los artistas hondureños han establecido relaciones muy cautivas, muy personalizadas con determinados espacios. Por ejemplo, hay artistas que trabajan solo con un dealer o trabaja solo con una galería o trabaja solo con una institución, ¿verdad? Pero sí creo que tiene que ver más con la ausencia de esto que hemos llamado un verdadero mercado del arte. Entonces se ha conformado con una relación, yo diría, más inmediata con quien le puede comprar una obra de arte y no necesariamente tiene una estrategia para insertar su obra dentro de un mercado más amplio, pero no creo que esté cerrado. Cada vez que platico con ellos, lamentan profundamente el hecho de no tener la posibilidad de vincularse a otros espacios. Pero fíjese que también, y buen punto, tiene que ver con la personalidad del artista. Conozco a uno cuya obra no me gusta, pero es audaz para vender. Es increíble para vender. O sea, es una persona que sostiene su vida a puras ventas, vive muy bien, viaja por todo el mundo y lo hace vendiendo su obra. Ahora, ¿esta persona invita a otros artistas a participar de su porque dinámica? ese es el otro tema. Ajá. Él tiene un espacio, él tiene una estrategia y él sabe cómo moverse y él hoy expone en Miami, mañana está exponiendo en Colombia, después está exponiendo en París, después está exponiendo en Buenos Aires, y es joven, y tiene esa audacia para moverse, y uno dice, podrían otros artistas también hacer lo mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver
un poco, sí, la personalidad del artista, pero también la falta de una institucionalidad que si hay alguien no tiene esa audacia para vender, por lo menos puede encontrar una institucionalidad que le permita moverse y poder facilitarle sus movimientos como promotor de su proyecto artístico, ¿no? Es momento de ir a una breve pausa y ya regresamos en Eureka Hablemos de Negocios y hoy hablando específicamente del negocio del arte. Ya regresamos. ¿Eres una mujer empresaria que tiene mínimo 1 año de experiencia? ¿Tu empresa es formal o informal y tienes mínimo un empleado? Aplica a nuestra Fábrica de Emprendedoras, un programa que te hará crecer a nivel profesional y empresarial por medio de capacitaciones, liderazgo y mentoría. Seguimos conversando con Carlos Lanza sobre este importante tema del negocio del arte. Qué bonito es sensibilizar a través del arte, ¿verdad? Cambiar mentalidad, mover los corazones, sacudir conciencias. Sí. Vea, ¿quiénes son las personas que en Honduras compran arte? Fundamentalmente son empresarios, banqueros, más banqueros, ¿verdad? Y últimamente, lo pienso por San Pedro Sula, en San Pedro Sula se ha dado un fenómeno y es la aparición de una nueva capa de empresarios muy jóvenes, ejecutivos, gente que se mueve entre 30 y 40 años. Antes el empresario se pensaba como aquel hombre de 50 en adelante, pero hoy ha aparecido una capa de empresarios muy jóvenes que están moviendo la economía sanpedrana y que son los que están comprando arte en San Pedro Sula. Y lo hacen tal vez no de manera muy sistemática, pero sí hay un pequeño movimiento de compra de arte allá, cosa que no se ve de igual manera en Tegucigalpa. Hay más movimiento en San Pedro Sula, en la zona norte del país. Y no tiene, curiosamente, la mejor oferta estética está en Tegucigalpa, no en la costa norte, desde mi valoración como curador y crítico, ¿verdad? Y quizá en Tegucigalpa quienes compran arte ya no lo están haciendo como lo hicieron en los años 90. En los años 90 hubo un gran movimiento donde muchos artistas lograron resolver su vida. Pero es que en los años 90 había una galería que prácticamente era como una embajada cultural. Y la caída de esa galería fue un factor objetivo para la caída también de un mercado del arte en Tegucigalpa. Fue Portales, dirigida por Bonnie de García. Portales hizo un trabajo, todavía no se ha hecho el balance de lo que significó realmente esa galería, pero el hecho de que Portales haya cerrado significó un tremendo golpe a los artistas hondureños, especialmente aquellos que trabajan directamente con la señora García. ¿Cómo hacemos para que movamos más conciencias y tengamos una estrategia? ¿Trabajamos con otras profesiones de forma interdisciplinaria para poder mover esto? ¿Qué hacemos? Porque vemos los ejemplos que no están muy lejos. O sea, si hablamos de países como Perú, Colombia, de alguna forma pues tienen sus estrategias definidas en la música, tienen sus estrategias definidas en esto del arte plástico, en la fotografía. Entonces, definitivamente podríamos nosotros vincular a los sectores, a personas interesadas para gestar esto mucho más rápido y que podamos tener o catapultar a estos artistas ya en un mercado mucho más grande, porque si buscamos compradores, desde mi punto de vista, solamente nacionales, tenemos un mercado muy pequeño. Honduras. Si vemos un Centroamérica, pues ya tenemos más millones de habitantes, ¿verdad? Que podríamos, pues, ir haciendo las proyecciones en cuanto a cómo consumen arte y quiénes podrían estar interesados. Y también, desde mi punto de vista, podríamos hacer una investigación de qué tipo de arte se está consumiendo en Centroamérica. Usted me imagino que tiene sus estudios y qué se consume más, qué valora más la persona, cómo se proyectan, digamos, si los banqueros compran y tienen en sus empresas exhibidas las obras o en sus casas, cómo se está moviendo esto, esa exhibición. Y también cómo insertarnos en las galerías del mundo, cómo nos movemos, qué hacemos, Carlos. Vea,
En Nicaragua está la Fundación Ortiz Gurdián. Esa fundación tiene una colección impresionante de pintura centroamericana, latinoamericana y europea. Hay que llegar a León, no se puede llegar a la ciudad de León sin entrar a ese museo, que costó mucho tiempo tenerlo. En Honduras, en principio no tenemos todavía un gran museo nacional de las artes, no existe. El MIN es un museo aparte, la Galería Nacional de Arte es una galería aparte, el Centro de Arte y Cultura tiene sus propias políticas, Mujeres en las Artes también las suyas, y así sucesivamente le puedo decir que no existe una vinculación orgánica de estos centros e instituciones culturales que definan una política hacia el arte hondureño y dentro de esas políticas que se visibilice el problema del mercado. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es como ir articulando esto, que sí lo pudieron hacer en Nicaragua, ¿verdad? Y porque usted hablaba de interdisciplinaridad, podría también acompañarse esto de los estudios científicos de mercadeo desde las universidades, que pudieran generar plataformas de investigación alrededor del mercado del arte en el país. Y para mí la idea sería avanzar al Gran Foro Nacional de las Artes Visuales de Honduras. Y creo que no solo de las artes visuales, un Gran Foro Nacional de las Artes, donde este tema sea un tema central en los debates. Porque hasta ahora, Pamela, se lo voy a decir no porque la tengo enfrente, usted es una de las personas que más se ha preocupado por entender el arte desde la perspectiva del mercado. Porque hasta el tema del arte ha sido tratado desde una perspectiva estrictamente estética, desde las virtudes o las bondades del objeto, desde las destrezas del artista, desde la conceptualización de la obra, pero a poco les ha interesado debatir el tema del mercado del arte. Y creo que es un tema que se debe tratar más, no solamente en este espacio, sino dentro de las instituciones. Las propias instituciones promotoras del arte hondureño deben, en alguna medida, visibilizar este tema. Fíjese que una exposición de arte tiene este esquema. Se invita a un artista a participar, el artista se prepara, hace esfuerzos. Generalmente las instituciones no invierten en el proyecto de este artista, solo le prestan su espacio. Se llega el día de la exhibición, se hace un cóctel, se brinda, son las 9 de la noche, termina la exposición y hasta ahí llegó todo. Aquel artista se queda solo con los aplausos, con las palmaditas en la espalda, qué buena obra la que hiciste, y después de eso, esa persona tiene que ver cómo diablos resuelve todo lo que invirtió en la producción de su proyecto artístico. Pero desde el momento en que termina la inauguración de su muestra, las instituciones, casi ninguna, acompaña a este artista en estrategias de venta de su obra. Y eso es importante. Entonces sería una muy buena recomendación para quienes nos ven. A mí me gustaría primero preguntarle una pregunta trascendental del programa, que es ¿cuál ha sido su momento eureka? Debo hacerlo en este momento, Carlos. ¿Cuál ha sido ese momento que ha marcado su vida, o personal o profesional? Bueno, creo, hay varios, ¿verdad? Pero creo que fue cuando llevamos a Roma, Italia, en 1999, la primera exposición de arte contemporáneo hondureño, en la que estuvieron los artistas Santos Arzuquioto, Bayardo Blandino, Alex Galo y Víctor López. Porque fue una exposición que se realizó en el marco de las fiestas patrias hondureñas y la Embajada de Honduras promovió esta muestra y llegaron muchísimas personalidades del cuerpo diplomático
asentado en Roma, y yo fui el curador de la muestra. Felicidades. Luego esta muestra fue exhibida en el Banco de Milán y también fue exhibida en Rímini, es decir, fue itinerante. Eso me parece que fue uno de los momentos más importantes, no necesariamente mío, sino del arte hondureño. Excelente. Esta exhibición, ¿verdad? Y que tuve la fortuna de ser el curador y recibí todo el apoyo de Galería Portales. Porque fue Portales la institución hondureña que aportó todo para que el evento se desarrollara, y fue la Embajada de Honduras en Italia, sobre todo el señor Juan Manuel Pose, que hizo posible que se concretara la experiencia allá en el lugar. Muy bien, tengo que hacer que usted nos recomiende a todas esas personas, artistas que nos están viendo de toda índole, pero principalmente en la que usted es experto, ¿verdad? ¿Qué le diría usted a los artistas, pero también qué le diría usted a los empresarios y al Estado de Honduras? En este momento, si los tuviera frente a usted. Bueno, a los empresarios que la economía de un país no solo se mueve alrededor de productos alimenticios o agrícolas o la construcción de edificios, no solamente aquellos aspectos estructurales, sino que también un país produce una historia alrededor de la sensibilidad y que debe ser apoyada y debe ser respaldada plenamente por los empresarios, porque un país sin cultura es un país vacío. Podemos tener una excelente infraestructura, podemos tener una economía dinámica en el campo de la proyección de otros rubros, pero si un país no promueve su arte, es un país sin alma. Y creo que necesita Honduras que sea visibilizada desde ese espacio, y ahí el empresario tiene una gran tarea, ¿verdad? ¿Y a los artistas? Bueno, los artistas que sigan produciendo, sobre todo que produzcan con la calidad que se requiere, porque también soy consciente que ese es un tema, el tema de la calidad del trabajo, que últimamente se ha descuidado, pero que pueden mejorar su trabajo, que tengan iniciativa también personal para mover su obra, no estar esperando siempre que alguien les venga a ayudar desde afuera, pero al mismo tiempo, como un Estado no puede dejar a sus conciudadanos a los esfuerzos personales, y para eso somos un Estado, también deben haber políticas institucionales que promuevan con mucha dinámica políticas orientadas a la consolidación de un mercado del arte. Muy bien. Bueno, esas serían las recomendaciones o lo que le diría específicamente a los empresarios que hoy nos ven en este Eureka Hablemos de Negocio. Tengo que despedir el programa, este episodio, pero nos quedamos cortos porque vamos a seguirlo invitando. Felicidades por sus libros, por lo que está lanzando, escritor, ¿verdad? De libros también, y bueno, nos gustaría tenerlo en un nuevo Eureka para que nos hable específicamente de esos proyectos. ¿Le parece bien? Así lo comprometemos. Me encantaría hablar de mis libros, sí. Excelente. Sería una buena experiencia, pero bueno, hoy el tema del mercado del arte me pareció muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a todos ustedes, espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poco de la realidad que tenemos en torno a este tema. ¿Se puede vivir del arte en Honduras? Les lanzo la pregunta para que ustedes puedan reflexionar finalmente, pero tenemos una gran labor, una gran responsabilidad también porque somos parte de un Estado. Y para aquellos empresarios que quieran invertir en proyectos de calidad artística, también se encuentran muchísimas personas, empresas, organizaciones fomentando e impulsando este tipo de proyectos. Hay que unirnos, unir esfuerzos, será la oportunidad que tal vez merecemos. Los invitamos en el nuevo episodio de Eureka, Hablemos de Negocios, y gracias por acompañarnos. Glendas Estilo y Color te ofrece los servicios de manicure, pedicure, pintura de gel, uñas acrílicas, uñas esculturales, secado, corte con las últimas tendencias de Europa, balayage, baby light, tintes, peinados y mucho más.
Estilista, buscas lo mejor en alisado orgánico brasileño sin formol y que te alice al 100% desde la primera aplicación. Torres Supply HN te trae una línea brasileña. Puedes encontrarnos en redes sociales como Sara Kay Honduras y Torres Supply HN.